¿Qué tal, alumnos? Este video va dirigido a los alumnos de segundo de secundaria, segundo año de Lynn, John Knox y John Murray. Es la cuarta semana de clases, creo que es la tercera semana que estamos en forma virtual. Y vamos a tocar el tema de cambios físicos, químicos y nucleares. En este caso, este tema es nuevo. Nuestro objetivo de esta clase es saber diferenciar entre los cambios físicos, químicos y nucleares, estudiar y entender lo que es una fusión y una fisión nuclear, y finalmente entender también algunos aspectos de lo que es tiempo de vida media, entiéndalo. Para lo cual yo les he mandado 3 hojas, pero solamente una es la actividades. La hoja que dice ficha de reforzamiento número 4, esa es la de ustedes. Tiene unas figuritas ahí. Entonces, esas fichas de 8 preguntas no son muy difíciles. Es para que ustedes me la reenvíen. O si no, le toman una foto y me lo mandan. Y las otras 2 hojas son la primera, donde dice cambios físicos y cambios químicos. Prácticamente no tienen nada que hacer, solamente son como unas fichas de conceptos que ustedes tienen que recordar. Saben lo que es un fenómeno físico, saben lo que es un fenómeno químico. Pero en el tercer cuadrito que tenemos acá, donde dice radiactividad, y en la cuarta, donde dice fusión, y en las otras hojas que está también en blanco, eso sí lo vamos a desarrollar rapidito con ustedes. Además hay unos ejercicios que también les he puesto ahí, no les he dejado espacio, pero lo vamos a desarrollar en adelante para ver más o menos de qué se trata. Hay algunas definiciones y hay algunas preguntas que tenemos que desarrollar explicando un poquitito de qué se trata. Eso es lo que yo les voy a proponer, lo que les voy a dar, ¿no? Es como clase. Pero ustedes tienen que desarrollar esto. No es tan difícil como les digo, ¿ya? Me lo mandan. Entonces empezamos. Bueno, señores, los fenómenos físicos o los cambios físicos en realidad que nosotros vimos el año pasado, cuando estábamos llevando un poco de física, eran cambios en donde la composición o la estructura interna de la materia no cambiaba, pero podría cambiar de repente un poco el aspecto, como dice la hoja, ¿no? El aspecto que nosotros lo podemos observar. Por ejemplo, yo puedo decir que esta hoja está grande, pero ahora se rompe en 4 pedazos y ahora ya no son iguales. Pero este es un cambio físico porque sigue siendo papel, o sea, no se ha destruido, la materia no se ha transformado en otra cosa. Pero si a este papel yo lo prendo un poquito con un palito de fósforos y después de un rato ya no hay nada más que ceniza, entonces al final el papel ya no puede volver a ser papel, es irreversible, por lo tanto sería un fenómeno químico. Acá en la hoja nosotros tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como la dilución, la dilatación, cambio de estado, de líquido a gas, de gas a líquido, de sólido a líquido, etc. Todos los cambios de estado son procesos físicos. Pulverizar, o sea, yo tengo una roca y la aplasto con un martillo, en un mortero o un molino, y vuelvo de lo que es una roca, vuelvo polvo, sigue siendo, la materia sigue siendo la misma, lo que pasa es que ha cambiado de estado, de lo que era grande, ahora es polvo, ¿no? Romper, mezclar, mover, por ejemplo, yo estoy moviendo esto y sigue pasando en papel, sigue siendo papel. Y filtrar, como por ejemplo cuando yo quiero separar la arena del agua, entonces la arena sigue siendo arena y el agua sigue siendo agua, ¿no? Acá, por ejemplo, en la forma de disolución, por ejemplo, yo formo con el agua una mezcla, aquí agrego un poco de sal y estoy obteniendo una solución, pero acá los componentes agua y la sal que está disuelta siguen siendo agua y sal, no cambiados, simplemente están mezclados. Cuando yo separe una de otra en forma de repente de destilar o evaporar el agua, yo podría obtener nuevamente la sal y el agua por separado. No han cambiado su estructura, no es un proceso químico, es un proceso físico. Mientras que los fenómenos químicos o los procesos químicos, en los procesos químicos sí se altera la naturaleza de la materia, ¿no? En los químicos sí se altera la naturaleza, por eso dice las sustancias se transforman en otras, ¿no? Se transforman en otras sustancias y
Y se puede determinar que un proceso es químico cuando de repente se emiten olores diferentes, ¿no? O gases de repente, ¿no? Gases, de repente hay formación de precipitados. ¿Qué significa precipitados? Se forman como unas piedritas, ¿no? No hay nada y de repente yo en un tubo de ensayo le agrego alguna cosa y cae un sólido en el fondo, que por densidad se va al fondo, entonces son precipitados, o de repente la formación de algunos otros compuestos, como por ejemplo cambio de temperatura, ¿no? Etcétera. Si la reacción se cambia la temperatura, por ejemplo, bruscamente, es probable que la reacción sea una reacción química más que física, ¿no? Entonces, esos fenómenos físicos y químicos ya los vimos nosotros. Acá hay unos ejemplos de fenómenos químicos, como por ejemplo la oxidación, la corrosión, que es el desgaste de material por acción de un agente químico, el agua, gases, etc. Fermentación, ustedes saben que de repente yo tengo un pedazo no sé, de uva, la aplasto, hago mi jugo de uva, la dejo después de unos 3, 4 días, 7 días, y al final lo huelo y huele a alcohol, o sea, está emitiendo alcohol. ¿Por qué? Porque esa fruta ya no es uva, ya se ha degenerado, ya se ha hecho otra cosa. Eso se llama fermentación, ¿no? Cuando se produce alcohol de por medio. Digestión es lo que nosotros pues hacemos todos los días en nuestro organismo, comemos algo y después ya se transforma en otra cosa. Combustión es cuando quemamos algo. Fotosíntesis, ustedes saben, pues imagínense, ustedes se han puesto a pensar que yo tengo una plantita pequeñita, una planta pequeñita y de repente se hace un árbol gigante, está lleno de papayas, por ejemplo. ¿De dónde salió tantas cosas? ¿De dónde salió esa papaya tan grande? O 10 papayas de 3 kilos cada uno. ¿De la tierra nada más? ¿O el agua que yo le eché? No, tiene que haber sido de una reacción química en donde la misma planta absorbe el nitrógeno y el CO2 del aire para transformarlo en otras cosas. Es una reacción química, por lo tanto es un cambio químico la fotosíntesis, ¿no? Se produce en las hojas. Y la putrefacción, que decíamos que es cuando cambia, o sea, cuando se pudre alguna cosa. Por ejemplo, yo tengo un pedazo de papel, un pedazo de pan, digo, y de repente el pan, me olvidé, están 3, 4 días, 5 días, 10 días, y cuando lo voy a ver, ya se pudrió, o sea, se formó una mancha verde de un moho o un hongo, y ya no se puede comer, se ha podrido. Esa es una transformación química también, ¿no? Entonces, todas esas cositas ya las tienen ustedes, ojalá que muy claras, pero por lo menos traten de diferenciar. Con respecto a la radiactividad, pues la radiactividad es un fenómeno natural por el cual algunos átomos inestables se rompen en otros átomos, emitiendo algunas partículas y emisiones de energía en forma de radiación. Nosotros tenemos un átomo con sus electrones, su núcleo, y algunos átomos, pues por medio de reacciones nucleares naturales, comienzan a descomponer en partículas alfa, beta y gamma y radiación. Pues históricamente, pues este señor Becquerel una vez encontró una muestra, en realidad no encontró, sino se la regalaron, una muestra de un mineral de color verde, que se llamaba en ese caso pech blenda. Y bueno, él no sabía qué hacer con ese mineral y al final lo guardó en su cajón. Pero en su cajón tenía pues madera, cartones, papeles, y también tenía en el otro cajón, acá tenía la muestra y acá tenía unas placas radiográficas, porque en ese tiempo él estaba estudiando el fenómeno de luminiscencia, o sea, luz que emitían algunos minerales, ¿no? Las placas fotográficas, ustedes saben de que cuando está la placa nueva es negra, negra completamente, pero conforme va pasando la luz se hace blanca. Ustedes se han dado cuenta de una radiografía que en la parte de los alrededores está negra, pero en la parte donde están los huesos ya está blanqueado y se determina ahí los huesos, y etcétera, ¿no? Entonces, estas placas radiográficas que estaban negras, cuando él va a verlas un día porque las necesitaba, abre el cajón y se encuentra que estaban todas veladas, estaban blancas. Y él dice, ¿de dónde salió esto? Si yo lo he guardado bien en el cajón, bien cerradito, no le han pasado nada de luz. Resulta de que este mineral emitía pues radiación, y esas radiaciones velaban las placas fotográficas y las hacían blancas. Entonces él quiso estudiar un poco más sobre este mineral, pero al final le pidió a... bueno, esto lo determinó Becquerel, pero el que le siguió los estudios de esto fueron los esposos Curie.
Y esos esposos Curie son los que determinaron algunos elementos radiactivos, como por ejemplo el polonio y el radio, ¿no? Ellos utilizaron estos dos para hacer sus experimentos. Y finalmente, después de todo esto, el que estudió el fenómeno más a fondo fue Rutherford en un experimento. ¿No? Que le pidió a María Curie, una muestra de polonio, ¿no? Un elemento radiactivo. E hizo un experimento, el experimento de Rutherford. Rutherford hizo un experimento para lo cual él necesitó una muestra de un material radiactivo, en este caso un elemento, que es el elemento polonio, que es radiactivo, y instaló más o menos un equipo parecido a esto, dos placas, una negativa y una positiva, que creaban un campo eléctrico. Bueno, ustedes todavía no han visto un poco de mucha electricidad, pero más o menos tienen una idea de que negativo atrae a lo positivo y lo positivo atrae a lo negativo, ¿no? Y destapó esta muestra, ¿no? Comenzaron a salir las partículas radiactivas, y resulta de que las partículas radiactivas, pues algunas partículas iban en forma lineal, y en esta placa de sulfuro de zinc, una placa fotográfica, se producía un destellito, como una lucecita blanca. Pero también, así como esto, se producía también un destello un poquito por este lado, más o menos, y también uno un poquito hacia abajo, y bien abajo, por acá también. Entonces habían tres destellos. Al que estaba más cerca a la parte negativa, Rutherford le llamó partículas alfa. A la que pasaba directamente, sin distorsionarse, sin desviarse, le puso gamma. Y a las que sí se iban más cercano a la parte positiva, beta. Entonces tenía tres partículas: alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Bueno, en este caso gamma con doble M. Ya. Se supone que si la partícula alfa se acerca al polo negativo, entonces la partícula alfa tiene que ser positiva, ¿no? Positiva. Y la beta se acerca a lo negativo, por lo tanto tiene que ser negativa. Se acerca a lo positivo, negativa. Y la gamma, como no se desvía, debe ser una partícula sin carga, o sea, una partícula neutra. Pero acá la desviación del alfa es pequeña comparada con la de beta, por lo tanto también se deduce de que la masa de alfa, en cuestión de masas, alfa tiene que ser muchísimo más grande que beta, ¿no? Eso sí. Entonces, en su cuadrito de ustedes, este dibujo que estamos haciendo, traten de hacerlo en el cuadro de la hoja donde dice experimento de Rutherford, y donde dice encuentra tres destellos, pongan los tres destellos que están acá, ¿no? Alfa, beta y gamma. Los tres destellos los ponen en el cuadrito donde dice tres destellos, y con respecto a las relaciones de masa, pues ponen que la masa de alfa debe ser mayor que la masa de beta. La fisión nuclear se refiere a la desintegración de un átomo, pero en este caso la desintegración o ruptura es de un átomo grande que se rompe en dos nuevos núcleos. Un ejemplo de esto es el uranio. Supongamos que yo tengo un núcleo de uranio, cuyo número atómico es 92 y su masa atómica es 235. Pero para romper este núcleo se supone que ya no tiene electrones, o si los electrones están por aquí, pues entonces no entran en reacción. Para romper esto, yo lo bombardeo con una partícula neutra, un neutrón. Entonces el neutrón va a comenzar y va a chocar con el núcleo de uranio, y lo que hacen primeramente es unírsele, ¿no? Así como un chiquititito, como un chuponcito.
se convierte por un instante pequeñísimo en un uranio 92-236, que es y totalmente inestable. Y esto a su vez se va a romper en dos núcleos un poco más pequeños, ¿no? Dos núcleos más pequeños, uno es de estroncio y otro es de xenón. El estroncio con un número atómico 38, Z igual a 38, y el xenón con un Z igual a 54 el número atómico. Y también salen unas cuantas partículas neutras, neutrones, ¿no? Sale uno más por acá, uno más por aquí y tal vez uno más por acá. En realidad, en promedio salen 2 a 3, de 2 a 3, 2,4 es un promedio. Y también salen algunas emisiones de rayos gamma también, ¿no? Rayos gamma, y también puede ser unas emisiones de rayos X, que también son típicas de una radiactividad. Gamma también, ¿no? Entonces, acá se está produciendo la ruptura. Entonces, fusión en realidad es ruptura de un núcleo, generalmente un núcleo grande, un núcleo que sea fisionable. Núcleo fisionable. Generalmente es un núcleo grande, ¿no? Entre los núcleos fisionables están el uranio y el plutonio. Y otros más, ¿no? Que son grandes. Bueno, esto, ustedes se dan cuenta, yo inicio la reacción con un neutrón y después tengo 2 o 3 neutrones, y si hubiera un átomo de uranio más, entonces al final se vuelve la reacción y se hace una reacción en cadena, ¿no? Comienzan a bombardearse ya no un núcleo, sino 3 núcleos de uranio, y esos 3 núcleos de uranio a su vez emiten 3 por 3, 9 neutrones, y de nuevo se reacciona con otros 9 núcleos de uranio y así sucesivamente. Es una reacción en cadena. Pero esta es una reacción nuclear que sí se puede controlar. ¿Por qué? Porque hay maneras de controlar, ¿no? Controlable. ¿Cómo se controla esto? Pues hay algunas varillas de cadmio y algunas varillas de boro, por ejemplo, cadmio y boro en barras, que si yo las introduzco dentro del reactor, entonces absorben neutrones, y por tanto la reacción cesa, ¿no? O sea, si ya no tengo neutrones, ya no va a haber bombardeo. Y también todo esto se hace en agua, y la agua hace que esos neutrones, los neutrones, se vuelvan lentos, ¿no? Se puede decir, se desaceleren, ¿no? Con lo cual la reacción se hace un poco controlable, ¿no? ¿Dónde se ven estas reacciones? Estas reacciones se vieron pues en los centrales nucleares. Nosotros tenemos una central nuclear en Warangal, en donde tenemos no necesariamente el uranio, sino otros núcleos pesados que se rompen por medio de emisión de neutrones, y se generan otros elementos como el samario, el indio, etc. Vanadio también creo. Eso también se hace acá en Perú. Es controlable y bueno, se les puede decir, así como dice en su ficha, se utilizó en las bombas atómicas que los americanos lanzaron a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. La de Nagasaki fue una bomba a base de plutonio, pero las dos causaron una destrucción total, ¿no? Ese es el uso negativo que tiene esta fisión nuclear. Con respecto a la fusión nuclear, la fusión ya no es una reacción de ruptura, es una reacción más bien de adición, donde átomos de hidrógeno se juntan para formar un átomo más pesado. Esta reacción se da en las estrellas, porque en las estrellas hay energía suficiente para formar o producir esas reacciones, y también liberan cantidad de energía excesiva. Aquí en la Tierra se hizo un experimento de fusión nuclear diferente a la de las 3 estrellas,
y al final no se pudo controlar. Por tanto, no hay reactores nucleares de fusión en la Tierra, no son prácticos, pues que no se pueden controlar. Más o menos la reacción que se hizo en la Tierra fue algo así: cuatro hidrógenos se sometieron a mucha energía, altas temperaturas, para que se junten y se forme un átomo de helio y dos partículas con cargas negativas y sin masa, que son los positrones. Este es un positrón, partículas que se encuentran en el núcleo atómico también, más rayos gamma y mucha energía, ¿no? Mucha energía. Esto es lo que se da lo que se hizo en la Tierra en un experimento. Pero en las estrellas, como el Sol, por ejemplo, las reacciones que se dan más o menos son usando dos isótopos de hidrógeno: un hidrógeno 1,2 y un hidrógeno 1,3, deuterio más tritio, y me va a dar lo mismo, un átomo de helio 2,4 más, en este caso, un neutrón, no tiene carga pero tiene una masa de 1 y mucha energía, ¿no? Esto es lo que se da en las estrellas, ¿no? Como por ejemplo en el Sol. Con respecto a los ejercicios, el primer ejercicio nos dice qué es la radiactividad. O sea, estamos volviendo a las definiciones que hicimos hace un rato. Y en la radiactividad nosotros podemos decir que es generada por elementos con un núcleo inestable. Generada por elementos con un núcleo del elemento, núcleo del átomo, inestable, o sea que no está muy tranquilo, ¿no? Que le permite emitir algún tipo de energía nuclear, o sea, partículas, ¿no? Alfa, beta, gamma, rayos X, etcétera, ¿no? Etcétera. Esa es la radiactividad. ¿Es una propiedad de la materia? Sí, la mayoría de los elementos emiten radiactividad. Lo que pasa es que son tan pequeñas porciones que no son detectables, o sea, no nos hacen daño. Pero hay otros que sí emiten mucha energía en forma de radiactividad. Un contador Geiger es un aparato, un dispositivo que nos permite medir la radiación por medio de un circuito eléctrico. Ya, pero ¿cómo es esto? Lo que pasa es que cuando hay emisión de partículas radiactivas, el aire, que es poco conductor de la electricidad, pues se convierte en conductor. Y si se convierte en conductor, entonces el circuito prácticamente se cierra en el medidor, ¿no? En ese dispositivo hay como un circuito eléctrico, y cuando está cerca de un material que está emitiendo partículas alfa, partículas beta, partículas gamma, radiaciones, etcétera, entonces el aire del medio se vuelve electrizado, y si se electriza, entonces prácticamente se cierra el circuito. Es como si nosotros estuviéramos poniendo un cablecito de más a una pilita para que pueda pasar la corriente. Por lo tanto, emite un sonido que es parecido a uno, como si estuviese rompiéndose algunos huevitos de codorniz o algo así, ¿no? Y ese sonidito también no solamente es, bueno, eso es lo cualitativo. Lo cuantitativo es que el medidor también emite las radiaciones por medio de unos números. Por ejemplo, dice 8 radiaciones por hora, algo así, ¿no? O por día, o por minuto, depende, ¿no? Pero las unidades las vamos a ver más adelante. En realidad no se compliquen la vida con las unidades, ¿no? Solamente
digan que es unidades de radiación por unidad de tiempo. En la pregunta 3 nos piden el tiempo de vida media del uranio 235. Nosotros, bueno, ustedes tienen una tablita, no sé si la pueden poner, en esa tablita que está acá, ustedes buscan lo que dice uranio 235 y ahí dice 7 por 10 a la 8 años. Entonces, ¿qué significa? Que es el tiempo de vida media es 7 por 10 a la 8 años. ¿Qué significa? Significa 7 y 8 ceros, ¿no? O sea, significa 700 millones de años. Ya, pero ¿qué significa el tiempo de vida media? El tiempo de vida media se puede entender de la siguiente manera. A ver, presten mucha atención. Supongamos que yo tengo una cantidad de átomos iniciales de 1000 unidades. Y son átomos de carbono, un carbono que es radiactivo, el 614. 1000 átomos de carbono. Pues el átomo de carbono se va a descomponer en átomos de nitrógeno más una partícula beta menos 1, 0. Sí, más o menos así es. Pero esta cantidad de átomos que son 1000 al inicio, pues dentro de unos años, vamos a ver que la curva baja a 500 unidades. 500, ya no tengo 1000, ahora tengo 500. ¿Pero en qué tiempo? ¿En qué tiempo pasó eso? Este es el tiempo de vida media. Y para el carbono, esto justo coincide con 5730 años. Acá está el tiempo en años, 5730. Entonces, el tiempo de vida media es el tiempo en que se va a degradar, o sea, van a transformarse la mitad de la cantidad de átomos radiactivos. Eso es lo que quiere decir el tiempo de vida media. Pero, ¿qué significa? Que si en 5730 años los átomos de carbono 14 que había, ahora ya no hay 1000, sino hay 500, entonces dentro de otros 5730 años más, o sea, acá un tiempo de vida media más, acá sería pues el doble de 5730, que sería 11.460 años, vamos a tener una cantidad de 250 átomos de carbono. Entonces, miren, cada vez que se cumple un tiempo de vida media, o sea, cada vez que se cumplen 5730 años, la cantidad de átomos de carbono 14 va a ser la mitad de lo que había antes, la mitad. Por supuesto que si yo quiero tener 125, van a tener que pasar 5730 años más, ¿no? Y acá va a ser entonces otra cantidad mayor, más 5730. O sea, aquí sería 5730 por 3 años. Entonces, el tiempo de vida media significa el tiempo en que se demora una cantidad de átomos radiactivos en desintegrarse a la mitad, en transformarse en otra cosa, en desaparecer, mejor dicho, ¿no? Por supuesto que emitiendo partículas radiactivas, como en este caso es la partícula beta. En la pregunta 4 dice, la mitad de átomos de una muestra decae en un año, la mitad. A ver, si yo tengo 1000 átomos, luego de un año esos 1000 átomos van a desaparecer para ser solamente 500 átomos, ¿no? 500 átomos en un año. Ya, y luego de un año más, y en un año más, si los tengo 500, ¿cuánto debería haber al final de un año más? ¿0 o la mitad? La mitad. Por lo tanto, el tiempo de vida media de este elemento que se está desintegrando es de un año, que significa que cada año la mitad se va a degradar, o sea, va a desaparecer. Si había 1000, en un año va a haber 500, y el otro año va a haber 250, y en el otro año va a haber 125, y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que dice aquí, otra mitad decaerá en el próximo año, es falsa. Esto es falso. No decaerá en un año, decaerá en un año más, decaerá la mitad de lo que había.
En la pregunta 5 dice, una roca antigua tiene aproximadamente una antigüedad de 3.800 millones de años. Imagínense el número muy grande, ¿no? Una roca que se habrá formado pues en los inicios de la formación de la Tierra, ¿no? Esta edad de la roca se determinó con un isótopo de carbono 14 cuya vida media es de 5.730 años. Es una pregunta. O sea, se usó el carbono 14, cuyo tiempo de vida media es 5.730, pues la respuesta es falsa. ¿Por qué? Eso es falso. Porque el carbono 14 tiene un tiempo de vida de 5.730, lo que es muy pequeño comparado con el tiempo de vida de esta roca, o mejor dicho, con su existencia en la Tierra, ¿no? De 3.800. Necesitaríamos utilizar otro isótopo que podría tener pues un tiempo de vida muchísimo mayor para poder determinar la edad de esa roca que es tan antigua. Y si nosotros vemos la tablita, en esta tablita que tenemos acá, la verde, vamos a buscar alguno que tenga un tiempo de vida en donde más o menos se puede utilizar para esta roca, que son de 3.8 por 10 a la 9, 3.8 por 10 a la 9. Y buscando en la tablita nosotros tenemos el potasio, imagino que es 1940, que tiene un tiempo de vida media de 1,25 por 10 a la 9 años. Ese es el elemento que se podría utilizar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos algún material cuya antigüedad está entre los 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 años, podemos utilizar el carbono 14 porque el carbono 14 tiene un tiempo de vida media de 5.730. Podemos ver cuánto tenía y cuánto tenía al final, y con eso podemos ver la cantidad de años que ha pasado. Pero si es una roca de millones de años, el carbono no nos serviría porque el carbono ya no existiría en esa roca. Prácticamente miles de años ha pasado y prácticamente habrían trazas, pequeñísimas cantidades de carbono, no podría detectarse. Se tiene que utilizar un isótopo que se demore más en descomponerse, por lo menos la mitad, ¿no? Que en este caso es el potasio 1940, cuyo tiempo de vida media es de 1,25 por 10 a la 9, o sea, significa que es 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿no? Más o menos parecido a esta, ¿no? Esta cantidad que está por acá, grandota. A ver, y en la pregunta número 6 dice que se encontró una barca o un barco de madera en las costas de Lambayeque con características de ser mochica. Y los mochicas más o menos, no sé, vivieron entre los años 500 a 1000 después de Cristo. En realidad la historia no sé mucho, pero yo sé que son cientos de años que han existido, pero no es exactamente en los siglos recientes, sino así más o menos, bueno, hace 1500 años más o menos, ¿no? Entonces, en este caso, yo quisiera determinar el tiempo de esta madera y con lo cual podría ubicarla si es que pertenece a la cultura moche o de repente a alguna otra cultura. Con su tiempo de antigüedad yo puedo decir, esto pertenece a la cultura moche, o de repente no es a moche, sino puede pertenecer a chavín, o así sucesivamente. Pero para eso yo necesito determinar la cantidad de isótopos de hidrógeno que tiene presente esta muestra de madera, y con esta cantidad de isótopos que tiene yo podría determinar la cantidad la antigüedad de este barca o de este pedazo de madera que pertenece a la barca, y para eso necesito un isótopo. En este caso sí se utiliza el carbono 14 porque miren, son de aquí, o sea, de hoy día hacia unos, supongamos que son 500 años después de Cristo, han pasado más o menos 1500 años, y en 1500 años yo podría determinar la cantidad de carbono que hay, porque el tiempo de vida es de 5, el tiempo de vida media es de 5700 años. Por lo tanto, sí se podría utilizar, sí se usa, ¿no?